Así inicia tu presentación. No, ese es de ellos, el fondo de ellos. Sí, ya. Del doctor, sí. Hola, doctor, buenos días. Me presento, soy la doctora Luz María Hernández, la profesora de los residentes de aquí del ISSSTE. Ya estamos acá, tres, cuatro, cinco residentes y una servidora. Cuando usted nos indique, nada más que hoy Hola, vamos a estar doctora. todos en un solo dispositivo. De acuerdo, sí, pues cuando ustedes gusten, mucho gusto, Carlos Balcázar. Sí, cuando gusten iniciar, sin problemas, por favor. ¿Sí me escuchan? Ya lo escuchamos, no lo escuchábamos, nos faltaba el sonido aquí. Ah, Ya, ok, doctor. hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto, Carlos Balcázar. Sí, doctora, cuando ustedes gusten, sin problema, por favor. ¿No esperamos a sus chicos o usted nos dice? Pues no sé, déjeme preguntarle a Miriam dónde están, porque, pues bueno, yo acabo de terminar la consulta en el sur. Déjame preguntarle si se va a conectar, denme unos minutos, ¿sale? Ok, está bien, doc, aquí estamos. Gracias, doctora. Gracias.
Pues si quieren, inicien, doctora, para pues también aprovechar y respetar el tiempo de ustedes Ah, en lo que se conectan perfecto. ellos. Sí, doctor, ya va a iniciar Fer. Adelante. Gracias. Perfecto. Hola, buenos días. Ya estamos acá del Hospital del Norte para iniciar. Disculpen la tardanza. No. Ah, bueno. Bueno, buenas tardes. Yo voy a dar el tema de potencial de acción y ciclo cardíaco. Pues para empezar, como parte del potencial de acción, el potencial de acción va a ser un evento que va a provocar que haya un cambio a nivel eléctrico en la membrana de una célula. Esto puede aumentar o disminuir rápidamente y esto va a seguir una trayectoria. Entonces, a nivel del corazón, vamos a tener dos diferentes potenciales de acción. Uno que va a ser a nivel de las células musculares cardíacas, que esto va a provocar que se genere un potencial de acción. Al final, lo que va a provocar va a ser una respuesta contráctil. Este cambio va a ser un cambio reversible y va a ser producido por diferentes corrientes iónicas, que estas van a ser a través de la membrana celular. Este, y las otras, pues van a ser las células marcapaso. Estas son unas células especializadas que están a nivel del corazón, que van a ser capaces de producir espontáneamente un potencial de acción, que quiere decir que no necesita como que alguien
o algún estímulo en específico, empiece a producirse ese cambio de iones. Esas células van a estar alojadas principalmente en el nodo sinusal, algunas áreas de las aurículas y también en el sistema His-Purkinje. Y se ha visto que también puede haber algunas en el nodo atrioventricular. Lo más importante es justamente esto, que van a tener una despolarización espontánea. Entonces no van a tener el mismo o las mismas fases de un potencial de acción de unas células miocárdicas que conocemos. Estas células marcapasos, bueno, en el potencial de acción vamos a tener diferentes fases, que va a ser la fase 0, 1, 2, 3 y 4. En nuestras células marcapasos no vamos a tener ni una fase 1 ni una fase 2. Lo principal es que la fase 4 va a estar situada a diferentes milivolts que una célula cardíaca. Esto va a experimentar una lenta despolarización y poco a poco va a llegar hasta los menos 40 milivolts, que es ahí a partir de donde se van a abrir los canales de sodio dependientes, va a hacer que entren sodio dentro de la célula y se va a producir lo que es el potencial de acción. Como les decía, pues a nivel en este tipo de células se va a saltar la fase 1 y la fase 2. Vamos a tener una basal que va a ser que sería como nuestra fase 4, la despolarización que se va a producir como automáticamente, que va a ser la fase 0, y la repolarización, que va a ser nuestra fase 3. Como les decía, pues nos saltamos esas fases y aquí se ve, en esta imagen vamos a ver las diferencias entre un potencial de acción de una célula marcapaso, que sería nuestra imagen B, a diferencia de una célula miocárdica, que si se dan cuenta, pues presenta una espiga y una meseta. Son la principal diferencia que hay entre una célula y el otro tipo de célula. Una pues solita va a empezar la despolarización y la otra pues va a necesitar cierto estímulo. Entonces, como les decía, las demás células van a presentar un potencial de acción más negativo, que va a estar más o menos entre menos 85 menos 80 milivolts. Las células marcapaso lo presentan más o menos a menos 60 milivolts. Y cuando esta célula se empieza a despolarizar, va a presentar o tiene que superar el umbral, que va a estar más o menos a menos 65, y a partir de ese momento se va a generar lo que es el potencial de acción. Vamos a tener 5 fases de esta célula, que les decía: la fase 0, la 1 que es una espiga, la fase 2 que vamos a tener como una meseta, la 3 que va a ser la repolarización y la fase 4 que es el basal. Aquí, pues, estas 5 fases van a participar diferentes iones conforme les voy explicando de cada fase. Les voy a explicar exactamente qué canales se van a abrir, cuáles van a presentar esta actividad, pero en general, en la fase 0, el ion más importante va a ser el sodio. En la fase 1, el más importante va a ser el potasio. En el 2, que es nuestra meseta, va a ser el calcio, y en la fase 3 otra vez el potasio. En la fase 4 lo más importante, o lo que nos va a ayudar a que nuestra célula vuelva a llegar al basal, va a ser la bomba de sodio-potasio ATPasa. En la fase 0, pues vamos a tener apertura de los canales sodio dependientes. Esto va a hacer que dentro de la célula empiece a entrar sodio. Posterior a eso, también va a haber apertura de los canales de calcio. Tenemos diferentes tipos de canales de calcio, los lentos y los rápidos, y esto pues también va a provocar que empiece a haber entrada de dicho ion dentro de la célula, pero la fase 0 en realidad se caracteriza principalmente por la entrada de sodio dentro de la célula. La fase 1 va a ser esta espiga que tenemos aquí, que principalmente va a estar caracterizada por la apertura de los canales de potasio. La salida de este potasio va a hacer que se genere o que se vea como una repolarización rápida y corta, que es justamente esta espiga que vemos aquí. Y aquí es justamente donde están los canales que va a empezar a salir el potasio. Al mismo tiempo, esto va a empezar a ver que se abran los canales de calcio, que son lentos, y esto va a provocar el cierre de los canales de potasio. Entonces vamos a empezar a tener entrada dentro de la célula de lo que es el calcio, que es como el principal ion para generar nuestro potencial de acción. En la fase 2, que es la fase de meseta, que sería esta región de aquí, que es como plana, va a durar aproximadamente de 0,2 a 0,3 segundos en el músculo auricular.
En el músculo auricular va a ser de punto 2 y en el ventricular de punto 3. Esto va a provocar justamente que se provoque o que se produzca la contracción del músculo cardíaco. Y el principal ion, como les decía, pues va a ser el calcio. Esto pues al final la entrada de calcio va a provocar justamente que tengamos esta meseta. Como les decía, tenemos dos diferentes tipos de canales iónicos, van a ser los rápidos y los lentos. Los rápidos pues van a hacer que se produzcan o que haya grandes cantidades de entrada de sodio y estos se van a permanecer abiertos un tiempo muy corto y se van a cerrar bruscamente. Y los canales lentos se van a abrir muy lentamente y esto van a provocar que pasen mucho más tiempo abiertos y haya mayor flujo de este ion dentro de la célula y esto es lo que va a provocar la despolarización prolongada o que tengamos ese periodo de meseta dentro de la célula. La fase 3, que es nuestra fase de repolarización, es donde vamos a ver una mayor permeabilidad hacia en la célula del potasio. Esto va a provocar que la célula vuelva a su voltaje negativo o que regrese a su basal. Y la fase 4, que es nuestra repolarización, lo más importante es que tenemos la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba lo que nos va a ayudar es que salgan, que el sodio salga al exterior de la célula y al mismo tiempo va a estar introduciendo potasio. Esto va a provocar que regrese a su basal, que haya una diferencia de concentraciones y pues se vuelva a regresar a su basal negativo, que sería de -80 aproximadamente. Entonces, el ciclo completo o lo que se produce el potencial de acción, este es característico de una célula miocárdica, sobre todo porque vemos la meseta. Tenemos, bueno, vamos a tener que es nuestra fase cero, principalmente caracterizado por canales de sodio. Nuestra fase uno, que esto es lo que va a llevar a los máximos niveles de sodio, va a haber cierre de sus canales y va a haber cierta salida de potasio y esto va a provocar como la espiga que tenemos, que es la fase uno, la fase 2 que va a estar formado por la meseta y el principal canal o el principal guión que vamos a tener va a ser el calcio, que esto va a provocar justamente la duración de nuestro potencial de acción. En la fase 3 va a haber mayor salida de potasio y esto va a hacer que la célula regrese a su basal y en la fase 4 pues es el estado de reposo de nuestra célula. De acuerdo, te voy a interrumpir un poquito, ¿sale? Sí, está perfecto. Tienen que saber que cualquier célula del corazón, ya sea de músculo estriado o de célula de trabajo cardíaca y de célula marcapaso, tiene la capacidad de estimular o realizar una actividad eléctrica, ¿no? Por ejemplo, cuando hay daño al sistema eléctrico de conducción, cualquier parte del corazón, aunque sea músculo estriado, puede tomar el mando del corazón y empezar a hacerlo de marcapasos. Es importante saber diferenciar, pues, que la célula de marcapasos, pues, tiene o carece, como ya bien dijiste, de dos fases, ¿no? O sea, principalmente tiene fase cero, fase 3 y fase 4. Entonces, aquí en el potencial de acción del músculo cardíaco estriado, imaginen que dentro de toda esa formación que tú nos estás hablando de las distintas fases, eso solo es sístole, ¿sale? O sea, esa es la sístole ventricular y la sístole auricular. Esa fase de entrada rápida de canales de sodio que carece la célula marcapasos o que es diferente porque la entrada de los canales de sodio ahí es más lenta, eso corresponde al QRS. Entonces, esa fase cero es el QRS elevándose, ¿vale? Es la contracción de la masa ventricular. Obviamente, eh, se eleva o presenta la onda Q, luego la R y la S, y al disminuir, pues bueno, va a haber una porción isoeléctrica antes de inicio de la onda T. Entonces recuerden que la sístole ventricular va a ser desde el inicio del QRS hasta la onda T. Entonces la onda T es previo a que inicie la fase 4. Y después de eso, la fase 4 pues ya es la repolarización o ya es la diástole, ¿sale? En esa parte. Entonces, es importante saber eso.
dibujo donde ahí ponen o se ve que dice 250 milisegundos, es de 250 a 300 milisegundos. Ahí hay algo que se llama periodo refractario. Hay un periodo refractario absoluto y hay un periodo refractario relativo. Entre cada despolarización de la célula, pues hay un tiempo determinado en milisegundos donde cualquier estímulo eléctrico, por más potente que sea, no va a lograr desencadenar una nueva contracción o un nuevo estímulo. Eso se le llama periodo refractario absoluto. Y existe el periodo refractario relativo, que es que en ese lapso de tiempo durante el que se está repolarizando, preparando la célula nuevamente para hacer un nuevo potencial de acción, y existe un estímulo de una cantidad eléctrica, por así decirlo, suficiente, va a desencadenar una nueva contracción. Y a eso lo pueden explicar en los distintos latidos ectópicos, ya sea supraventriculares o ventriculares. Entonces, muchas veces cuando hay pacientes que llegan en taquicardias supraventriculares o ventriculares y también es hemodinámicamente inestable, es importante que siempre sea resincronizado, ¿no? Porque muchas veces puede caer en un periodo refractario absoluto donde la estimulación no va a lograr nada, no va a frenar el circuito que tiene ahí. Y de la célula marcapasos, pues bueno, todas las fases son importantes, pero pues una que tiene mucha relevancia e importancia es la fase 4, la célula de marcapasos, que es donde van a actuar los beta bloqueadores. Fuera de eso, creo que está bastante claro y muy sencillo. Nada más un recordatorio. No sé si tengan dudas de esto. Si no, puedes continuar, por favor. De lo siguiente que vamos a hablar, pues va a ser acerca del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco, pues va a ser esta secuencia de acontecimientos que se van a repetir en cada latido cardíaco. Va a iniciar con la generación de un potencial de acción, luego la contracción de las aurículas y va a terminar con lo que es la relajación de los ventrículos. Entonces, para eso, pues necesitamos entender primero qué es una sístole y qué es una diástole. La sístole, pues va a ser el periodo de contracción en el cual se va a bombear la sangre y la diástole va a ser, por el contrario, el periodo de relajación. En este periodo de relajación, pues va a ser principalmente dado por el llenado en las cavidades. Entonces, esta imagen, pues muchos la hemos visto y hemos conocido y aquí justamente pues vamos a empezar a ver lo que es el ciclo cardíaco y cuáles van a ser sus fases. Mm, Entonces, de las vamos a tener 5 fases y pues les voy a ir explicando pues cada una. La primera fase pues va a ser la diástole ventricular o la relajación isovolumétrica. Esto pues principalmente va a estar dado por la diástole ventricular. ¿A qué nos referimos con esto? Pues las aurículas y los ventrículos ambos van a estar relajados. A nivel de las presiones, tanto en la arteria pulmonar como en la aorta, estas van a ser mayores que la presión de los ventrículos. Y esto va a provocar que la diferencia de presión haga que fluya la sangre a través a las aurículas y esto va a hacer que se empiece a acumular la sangre a nivel de las aurículas, llegando como a una presión máxima. Posterior a eso vamos a tener lo que es la diástole ventricular o el llenado ventricular rápido. Esta va a ser la fase de relajación ventricular y va a estar caracterizada por un flujo rápido y pasivo de la sangre a través de las aurículas hasta los ventrículos. En esta parte, pues la válvula tanto mitral como la tricuspidia van a estar abiertas y van a permitir que la sangre pase de las aurículas a los ventrículos. Aproximadamente del 70 al 80% del llenado de los ventrículos se va a dar en esta fase. O sea, casi todo el llenado ventricular va a estar dado aquí y por eso también viene su nombre, que es el llenado ventricular rápido. Posterior a eso viene la fase 3 que va a ser la diástasis. En esta fase va a estar caracterizada por un llenado pasivo y lento del ventrículo. Conforme va aumentando la presión del ventrículo, se va acercando a la presión que es de la aurícula. En la siguiente fase, que es la sístole auricular, aquí va a haber una contracción de la aurícula y va a estar caracterizada porque va a terminar de llenar lo que es el ventrículo. ¿Qué quiere decir? Que la aurícula se va a contraer, va a aumentar
su presión, eyectando el volumen residual que hay ahí hacia el ventrículo. Y aquí se va a llenar aproximadamente el 20% del volumen ventricular, que va a ser el resto que vamos a tener. Al final de esta fase, vamos a tener que la presión del ventrículo se va a hacer mayor que el de la aurícula y va a provocar el cierre de las válvulas, tanto mitral como tricúspide. Y aquí es donde podemos escuchar o se va a producir lo que es pues el cierre de estas. Y la última fase que va a ser la contracción isovolumétrica. En esta fase va a ser lo que es la sístole ventricular y va a estar caracterizada por el aumento, una disculpa, por el aumento de la presión en el ventrículo, pero no va a haber cambios en el volumen. Esto, pues, es importante porque de ahí viene su nombre, que no, por eso se conoce como una contracción isovolumétrica. Al final quiere decir que el volumen no va a tener ningún cambio. A nivel del impulso eléctrico, va a despolarizar lo que va a ser el músculo ventricular, va a aumentar la presión dentro de los ventrículos hasta llegar a igualarse tanto a la presión tanto de la aorta como de la pulmonar. Y esto va a provocar que las válvulas auriculoventriculares se cierren y los ventrículos excedan la presión de las aurículas. Y la última fase, que es la eyección ventricular, esta va a ser la segunda fase de la sístole, que ventricular va a estar caracterizada porque la presión del ventrículo va a ser mucho mayor que de la arteria y de la arteria, de la aorta y de la pulmonar. Y esto va a hacer que las válvulas semilunares se abran y de esta manera la sangre salga eyectada del corazón a nivel sistémico. En la fase rápida de eyección ventricular, pues como les decía, vamos a tener que las válvulas se van a abrir, la presión de los ventrículos va a seguir aumentando, o mejor dicho, es arriba que de la aorta y de la pulmonar, y esto va a provocar que el volumen de los ventrículos salga a través del corazón. Esto va a hacer que descienda pues el volumen ventricular y salga la sangre a nivel sistémico. Y va a tener una fase lenta de eyección ventricular. Esto va a estar dado porque va a presentar el flujo pues de los ventrículos, va a hacer que cambie la presión, va a hacer que este flujo o esta salida sea mucho más lenta. La presión de los ventrículos se va a hacer más bajita que a nivel de la aorta y de las pulmonares, y esto va a hacer que se cierren las válvulas semilunares. Y pues estrictamente con esto pues va a ser el final de lo que es la sístole ventricular. Entonces, como les explicaba, vamos a dividir el ciclo cardíaco. Bueno, el diagrama de Wiggers, pues es como el diagrama en el que podemos ver lo que es el ciclo cardíaco. Vamos a ver cómo van variando las presiones, tanto a nivel de la aurícula, del ventrículo y de la aorta. Y en la parte de abajo vamos a ver cómo va variando o cómo tenemos la salida del volumen a nivel ventricular. Los últimos dos que presentamos, pues es cómo podemos observar el electrocardiograma y cómo se van a escuchar los ruidos cardíacos. Entonces, como les decía, vamos a dividirlo en sístole y diástole. Al final, hacer un ciclo, pues esto pues es continuo, no tiene como un principio y no tiene un fin. Entonces, como les decía, a nivel de las presión auricular, vamos a tener que, vamos a empezar, ay, en la diástole, a nivel de la presión ventricular, pues va a estar disminuida conforme se va dando, está llenado a nivel ventricular, se va aumentando el volumen y al mismo tiempo también va a empezar a aumentar la presión a nivel del ventrículo. Cuando llegamos a nuestro punto máximo que se llena el ventrículo por completo, va a superar lo que es la presión de la aorta, y vamos a ver que hay la salida de la sístole, la salida del volumen a nivel sistémico, y con la salida del volumen al nivel sistémico vamos a ver que hay una caída de la presión ventricular.
y al mismo tiempo pues la presión de la aorta se vuelve a ser mayor y esto va a provocar que sea el cierre de las válvulas. A nivel de la aurícula, igual vamos a tener los cambios de la presión, que esto también nos va o vamos a notar cómo es la salida del volumen junto con el llenado de las aurículas, que es esta parte de aquí, que sería parte de lo que es la sístole. Y en la parte de la diástole, pues principalmente o lo más característico, pues va a ser el llenado a nivel ventricular. Entonces, podemos dividir que tenemos fases o hay fases tanto de diástole como de sístole. De la diástole vamos a tener lo que es la relajación isovolumétrica, el llenado ventricular y la diástasis. Y en la sístole vamos a tener lo que es la contracción isovolumétrica y la eyección del volumen. Ok, está bien, lo hiciste bien. Te voy a ayudar a explicar un poco el diagrama. Miren, obviamente el ciclo cardíaco, como tú ya dijiste, es un conjunto de actividades electromecánicas, ¿no? Que no tiene inicio y no tiene fin. Recuerden que la cardiología, pues, es tubería y son presiones. Entonces, como bien tú dijiste, pues bueno, la fase más larga del ciclo cardíaco viene siendo la diástole o la relajación isovolumétrica. Y viéndolo, representándolo en el electrocardiograma, que es lo que pues tienen que empezar a relacionar, es desde el final de la onda T hasta el inicio del QRS, con sus subfases o fases que tú ya mencionaste, ¿no? Me vas a ayudar con tu cursor y vas a poner donde inicia relajación isovolumétrica hasta arriba, por favor. Eso, mero. Ahí en la curva de presión aórtica, en la roja. Eso. Entonces, si vamos a iniciar por la relajación isovolumétrica, tienen que saber que en un ventrículo sano, las presiones de los ventrículos sanos tienen que llegar en relajación a cero o cercana a cero, ¿no? Hablando de un ventrículo sano. Ya si hablamos de un ventrículo patológico, pues obviamente no va a tener presiones cercanas a cero. Entonces, tienen que saber y pues tienen que recordar que pues existe algo que se llama presión venosa central o PVC, ¿no? Que es la presión que ejercen las venas o que tienen las venas para el retorno de la sangre a las cavidades cardíacas, derechas o izquierdas, ya sea por venas cavas o venas pulmonares. Entonces, si el ventrículo empieza en relajación isovolumétrica, la fibra muscular va a estar totalmente relajada con una presión cercana a cero. Las válvulas atrioventriculares tricúspide y mitral van a estar abiertas. La aurícula, pues obviamente tiene, bueno, la PVC normal, pues viene siendo de 3 a 8 milímetros de mercurio, hasta 12 si quieren, 14 ya sería como, pues bueno, ya rozando en que puede estar un poco elevada, ¿no? Entonces, la presión de la aurícula derecha, pues viene siendo entre 2 a 6 milímetros de mercurio. Entonces, como está todo relajado, la presión que viene de las venas cavas hace que la sangre entre sin ninguna resistencia, que eso va a ser el llenado rápido ventricular. Como hay más presión de las venas centrales, la sangre entra sin restricción y empieza a bajar al ventrículo, donde están abiertas las válvulas AB. Ustedes han inflado o le han puesto agua a un globo, ¿no? Obviamente, conforme se va llenando de líquido, el globo, las paredes se van distendiendo. Es lo mismo con el ventrículo. Obviamente, esas paredes, al tener volumen o líquido, sangre, pues van haciendo también un aumento de la presión paulatinamente. Entonces, la presión empieza a aumentar, no de una manera drástica, pero pues empieza a haber volumen dentro y empieza a haber tensión en las paredes. Cuando llega una tensión cercana a igualar la presión, el ventrículo con la aurícula derecha o izquierda, pues obviamente el llenado rápido se vuelve llenado lento. Sigue entrando sangre por esa válvula atrioventricular abierta, pero ya no de la misma manera, sino viene siendo un poco más lento. Y como tú dices, esas dos subfases o fases de la relajación isovolumétrica logran que ingrese un volumen cercano al 80%. La diástasis o llenado lento, pues cumple esa parte del 80%, ¿no? Después viene la contracción auricular. ¿Qué pasa? El ventrículo igualó la presión de la aurícula derecha e izquierda y el volumen de las cavas y de las pulmonares empieza a llenar la aurícula. La aurícula va a llegar a un punto en que se va a contraer y va a meter el resto del 20% del gasto cardíaco que va a tener. En ese momento se van a cerrar las válvulas atrioventriculares.
Si ustedes ven ahí en la parte de la relajación isovolumétrica, abajo está la curva del volumen ventricular, que es como la moradita. Entonces, cuando se está llenando, pues es una cresta, ¿no? Y se va a preparar la eyección y eso va a ser un valle posterior. Abajo, si ustedes ven el electrocardiograma, recuerden que la diástole va desde final de la onda T hasta inicio del QRS, ¿no? Y obviamente los ruidos o los sonidos, acuérdense, pues van a ser dados por el cierre de las válvulas atrioventriculares y el cierre de las válvulas semilunares. Y el tercer ruido es dado cuando la sangre no es siempre perceptible, por lo general es cuando es algo patológico, que la sangre golpea con la musculatura del ápex. Entonces, ahí acaba la relajación isovolumétrica. Recuerden que en la diástole o relajación isovolumétrica se perfunden las coronarias. Entonces, paciente taquicárdico, paciente que tiene alguna alteración de hipertrofia miocárdica o alguna cuestión, si ustedes no logran mejorar esa función o ese ciclo cardíaco, ustedes están hipoperfundiendo el miocardio porque no le están dando buena perfusión a las coronarias. Niño chocado, niño hipotenso, niño sangrando, como ustedes decidan, ¿no? Entonces, posterior a eso empieza la contracción isovolumétrica o sístole ventricular, ¿no? Que viene marcado ya como número 5, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya cerradas las válvulas atrioventriculares, ¿qué va a empezar a pasar? Pues bueno, el músculo del ventrículo que ya está lleno, está distendido, va a presentar un acortamiento de la fibra miocárdica. Y si ustedes ven ahí en la presión ventricular, pues se empieza a elevar de cero hasta, va a depender, ¿no? Va a depender de la edad. Entonces, digamos que pues obviamente la poscarga derecha e izquierda, la poscarga derecha la da la válvula pulmonar o la presión pulmonar y la válvula izquierda, o sea, la semilunar la da la otra, ¿no? Que es la presión sistémica. Entonces pongan que una presión normal de un lactante pues va a ser entre 90 y 50, ¿no? Entonces, y la presión de la pulmonar normal para que no sea considerada hipertensión arterial pulmonar debe ser de 20 a 25. Entonces, la presión a la que debe llegar cada ventrículo correspondientemente, el derecho tiene que ser cercana a 20. Cuando supera esa presión de 20 a 21 milímetros de mercurio y el lado izquierdo 81 milímetros de mercurio, se va a abrir la válvula semilunar. Y ahí es donde va a ser la eyección rápida. O sea, con tanta presión que va a seguir aumentando todavía por la contracción del ventrículo, la sangre va a salir eyectada, ¿no? Y luego, obviamente, ese ventrículo que se contrae va a empezar a distenderse nuevamente. Paulatinamente la presión va a ir cayendo. Eso va a ser la fase de la eyección lenta. Sigue saliendo, pero con menor potencia. Hasta el punto en que el ventrículo se relaja totalmente, llega a una presión menor a la poscarga derecha-izquierda, que en este caso puede ser 19, puede ser 79, y va a haber cierre de la válvula semilunar. Y nuevamente se va a repetir el ciclo. Como tú bien señalaste con el marcador, pues se ocurrió el valle, ¿no? El valle de la parte del volumen ventricular que se eyectó todo. Recuerden que pues el volumen no se eyecta totalmente, o sea, el ventrículo, los ventrículos no se vacían al 100%, ¿no? Entonces siempre va a haber un volumen telesistólico ahí, o sea, va a haber un volumen que queda al final de la sístole, no se puede eyectar el 100% del volumen, entonces va a haber un volumen residual. Muchas veces cuando nosotros les estimamos y les decimos, bueno, la función del ventrículo izquierdo, derecho, la fracción de eyección, pues es el porcentaje de volumen del 100% que está saliendo en una contracción, ¿no? Entonces, obviamente lo normal es arriba de 55%, ¿no? 50, 55%. Puede ser mayor, puede ser menor, ¿no? Entonces, eso es el ciclo cardíaco. Lo he explicado, tú lo explicaste bien, pero bueno, yo te ayudo a completar esta cuestión. Es importante que ustedes lo relacionen en toda la patología que tengan, no niño cardiópata nada más, sino niño que está con choque séptico, con choque hipovolémico, cardiópata tal cual, alguna cuestión que tenga alteración cardiovascular. Es importante, yo sé que a veces es tedioso, pero pues el electrocardiograma principalmente en una terapia intensiva siempre tiene que estar, porque ustedes tienen que detectar que no tenga alguna alteración eléctrica y tienen que ver si tienen que mejorar alguna fase del ciclo cardíaco de alguna manera. Sale no es solamente, está taquicárdico y si está hipovolémico y vamos a iniciar. No. O sea, tienen también que empezar a considerar esto. El ciclo cardíaco no solamente en paciente cardiovascular, sino es en cualquier paciente que van a tener. ¿Sale? Y pues bueno, eso completando lo del potencial de acción. Pues yo creo que este diagrama de Wigger siempre lo tienen que tener presente. O sea, lo van a usar pues siempre, ¿no?
ante cualquier patología. No sé si tengan alguna duda o pregunta acerca de esto. Pues si no hay dudas o preguntas, pues bueno, yo creo que pues estuvo bastante bien. Son temas bastante sencillos que, o sea, tienen que empezar a relacionar y acoplar a su vida diaria de residentes, ¿no? Y como adscritos también cuando se vayan a convertir en eso. Entonces, principalmente, pues esto es como la preparación o lo que tienen que saber para, pues, cuando entremos a patología. Mañana toca mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación, pues obviamente son cuestiones que ustedes ya han estudiado también, ¿no? Cómo compensa la presión, cómo compensa la frecuencia cardíaca, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que pues eso se puede llevar a cabo y se echan a andar en cualquier patología, pero pues también principalmente en cuestiones cardiovasculares. Entonces, por mi parte, si no hay dudas, pues eso sería todo por la clase. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Vale, cuídense. Nos vemos mañana. Buena tarde. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós.